Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos toca exponer el tema de cargas debido al movimiento, o en inglés loads the movement, y estaremos continuando con el temario de la materia de dinámica de vehículos marinos. Bueno, para empezar, las cargas debido al movimiento. Estas se presentan estando ya en la ruta en el mar debido a las cargas las cuales ponemos en nuestro buque que va a estar navegando, o el mismo peso de la estructura o los componentes dentro de nuestro buque que van a afectar debido a los tipos de movimientos que se van a presentar en esta ruta de mar. Ya habíamos hablado de ellos con anterioridad, eran alrededor de 6. En este caso solo vamos a hablar de heaving, pitching and rolling, que vendría siendo arfada, cabeceo y rolido. Entonces, a medida de que el buque procede en la ruta del mar, cada uno de los pesos a bordo produce una carga adicional en los cimientos, que viene siendo, bueno, pues las partes estructurales que soportan nuestro buque debido a la aceleración. También la velocidad angular en el caso de los movimientos angulares desarrollado durante los movimientos del buque. Ya tenemos la aceleración y la velocidad angular, que ya habíamos trabajado anteriormente con ellos en los movimientos armónicos simples. Entonces vamos a tener que las fuerzas de inercia debido a la aceleración pueden ser determinadas con suficiente precisión al considerar el movimiento de manera separada. Bueno, a partir de esto podemos clasificar las fuerzas de inercias debidas a heaving, rolling y pitching, que vendrían siendo arfada, rolido y cabeceo. Bueno, ya habíamos hablado con anterioridad de estos 6 movimientos que tenían los buques: los traslacionales y los rotacionales. Aquí vamos a utilizar movimientos tanto traslacionales como rotacionales. Bueno, comencemos con el primer tipo de movimiento, que vendría siendo heaving o el movimiento de arfada. En los movimientos de arfada, el movimiento del buque es lineal, así como la fuerza de inercia es dada por la siguiente expresión. Recordemos que cuando nuestros movimientos son lineares, que vendría siendo van incrementando o en manera decrementando en forma constantemente, pueden ser determinados o pueden ser resueltos a manera de una simple ecuación, que también, pues si tenemos velocidades, tenemos también aceleraciones y el desplazamiento, aquí vamos a hacer uso de tanto integración como derivadas. Dependiendo de la dirección de la aceleración, la fuerza de inercia actúa de estas dos formas: movimientos ascendentes de nuestro buque, recordemos que es el de arfada, que el buque se sumerge un poco o vuelve a ascender de su punto de equilibrio, y también movimientos descendentes. La fuerza experimentada por el cimiento va a ser algunas veces factor del peso de los componentes de sí mismo. Aquí tenemos una imagen del buque, la cual está representando el movimiento de arfada. Bueno, por ejemplo, cuando el buque está en la posición yendo hacia arriba durante el movimiento de arfada en una ola, ahí es donde ZA, para determinar ZA vamos a tener que despejar Z, y nos dice que Z es igual a ZA coseno de la velocidad angular por el tiempo. También podemos conocer la ecuación que nos va a dar la aceleración máxima. Si esta es la velocidad, entonces la segunda derivada vendría siendo la aceleración. Entonces la segunda derivada a partir de la velocidad vendría siendo z igual a w al cuadrado de z. Actúa de manera o dirección descendente, así como el total de la fuerza debido a la carga de la masa dada por la letra m es el peso más la fuerza de inercia. Bueno, ya aquí estamos agregando, cuando hablamos de masa,
hablamos de también fuerzas gravitacionales. Este es el resultado. Podemos ver que el peso actual del barco es reducido debido a la inercia que actúa en la posición opuesta a la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional lo que va a intentar hacer es empujar nuestro buque de manera descendente, pero la fuerza de inercia lo que va a tender a hacer, al igual que nuestra ola, es volver a empujar nuestro buque de manera ascendente. Y bueno, pues la fuerza de gravedad de manera descendente, ahí se van a encontrar, pero una de las dos va a tender a vencer a la otra y eso va a causar los movimientos de ascendencia y descendencia. Por otra mano, cuando el buque se mueve de manera descendente de su punto de equilibrio o posición de equilibrio, este experimenta una aceleración ascendente y así la fuerza de inercia actúa de manera descendente y la fuerza total es mayor que el peso actual por el monto, es igual a la fuerza de inercia. Ya lo había explicado con anterioridad cuando expliqué esta imagen de arriba, pero bueno, aquí tenemos unas dos imágenes que nos indican de manera ascendente cuando el buque asciende, su proa asciende, y cuando su proa se sumerge y actúa de manera descendente. Bueno, las fuerzas debido al rulido o balanceo. El movimiento del rulido es dado por, bueno, aquí vendría siendo la letra F, o también es simbolizado por, ya todos lo conocen, por la velocidad angular, donde el desplazamiento del roleo o balanceo, y W es la frecuencia circular o la velocidad angular del movimiento de rulido. La velocidad angular y la aceleración son respectivamente dados por estas siguientes ecuaciones, en donde la velocidad angular vendría siendo igual a W de sin o seno de WT. Y para la máxima de aceleración también podemos conocerla a partir de la segunda derivada de la velocidad angular, y para la aceleración tangencial o lineal también puede ser dada por la ecuación que dice que R por la aceleración angular es igual a R por pues la derivada al cuadrado, o bueno, la variable de la velocidad angular sobre dt al cuadrado. Bueno, donde R es la distancia del componente del eje de rulido, y así la máxima aceleración tangencial es dada por esta siguiente ecuación, debido a que t es el periodo de rulido. Si el peso del componente a bordo de la nave o buque es igual a W, la fuerza tangencial es expresada por T de G es igual a la siguiente expresión aquí, donde la velocidad angular es en radianes, y si la velocidad angular es dada, pues también ahora en este particular caso va a ser dada en grados. Bueno, continuando con estas siguientes ecuaciones, la fuerza tangencial para un componente durante el rulido puede ser resuelta en horizontal y vertical, llamado respectivamente como se ha mostrado en la figura 2.1, que a continuación es la siguiente diapositiva que sigue. Y bueno, pues en esta figura tenemos que Y0 es igual a R de coseno de beta y Z0 es igual a R de seno de beta, donde Y0 y Z0 son el eje horizontal y vertical respectivamente al componente del eje de rulido. Bueno, ahora también tenemos una fuerza llamada la fuerza de centrifugación debido al movimiento angular, donde W es la velocidad angular del buque y R es la distancia del CG o centro de gravedad del componente a partir del eje de rotación, en donde vamos a tener que CG es igual a M por la velocidad angular al cuadrado por R al cuadrado sobre R igual a M por T al cuadrado por R. Despejándolo nos sale que esto es igual a W sobre G por la velocidad angular al cuadrado por R. El componente vertical y horizontal respectivamente se puede y por lo tanto se va a expresar a continuación. En estas dos figuras se va a representar el componente vertical y el componente horizontal
respecto al eje de rulido. Bueno, debido a que algunas veces la velocidad angular no es tan larga, actualmente es menos de 0.5 radianes sobre segundo, la fuerza de centrifugación se va a dar de la siguiente manera. Es mejor considerarse insignificante en comparación de la fuerza gravitacional, obviamente que la fuerza gravitacional en este caso es mucho mayor. Sin embargo, debe ser notado que la fuerza de centrifugación es máxima cuando el ángulo de inclinación de la situación del buque es 0. Ahí es cuando el buque es el que está en una posición vertical durante el movimiento de rulido y puede ser determinada mediante la siguiente ecuación. Bueno, estas son las fuerzas durante el movimiento de rulido. Aquí se explicaban algunas de las partes y los componentes que habíamos visto en las diapositivas anteriores y nos permite de manera más práctica poder comprender y visualizar mejor cómo es que se comporta el buque durante este tipo de movimientos. Bueno, vamos a continuar con las siguientes figuras, las cuales nos ilustrarán los componentes de las fuerzas para diferentes locaciones del peso para ambos lados, tales como babor y estribor, en el movimiento de rulido. La máxima resultante de la fuerza durante el movimiento de rulido puede ser determinado del análisis de diferentes fuerzas en esta figura, donde el signo de convenciones es usado de la manera siguiente: las fuerzas de dirección de crecimiento positivo del desplazamiento y pues también el negativo. Entonces, también podemos usarlas como si fueran negativas dependiendo a qué lado las pongamos. Tenemos las cargas en diferentes bandas del buque y también diferentes posiciones a diferentes bandas del buque, y pues aquí vemos cómo pues se escora, forma un ángulo de inclinación y, sus componentes cómo se distribuyen tanto en los ejes Y y Z. Ahora tenemos la siguiente figura, la figura 12.3, que contiene las curvas de la aceleración tangencial limitadas a 1.0 de g para valores prácticos de la amplitud de rulido y el periodo de rulido en segundos. Estas curvas son obtenidas usando la aceleración en las fuerzas expresadas en la figura 12.2. Bueno, aquí a partir de las aceleraciones en los ejemplos prácticos de las figuras anteriores, tabulamos en una gráfica y bueno, ya lo ponemos a nuestras especificaciones que los estemos requiriendo o utilizando. Vendría siendo en este eje el periodo de oscilación y el movimiento de amplitud y la distancia a partir del eje de rotación. Bueno, continuemos con el siguiente, las fuerzas debido al cabeceo. Asimismo, como para el movimiento de rulido, también puede ser mostrada la aceleración máxima de cabeceo, y es dada por 4 veces pi al cuadrado por r de 0 de a entre el periodo al cuadrado, donde 0 es el cabeceo o la amplitud en radianes y t es el periodo del cabeceo. Asimismo, la fuerza tangencial o inercia es obtenida multiplicando la masa por la aceleración del cabeceo, y bueno, pues aquí se puede dar en radianes o en grados. Y bueno, esta figura 12.5 nos va a mostrar la fuerza de inercia durante los movimientos de cabeceo, así como sus respectivos componentes y cómo es que se va a comportar durante la ruta del mar aplicando pues ciertas cargas. Sin más, este fue el tema cargas debido al movimiento. Fue un tema bastante breve, bastante corto. Vamos a poner ejemplos un poquito más prácticos en la información adicional. Muchísimas gracias. Mi nombre fue José Daniel Rivera Rivera.